en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, vengo a presentar el proyecto CD 6414 de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2015. El proyecto de tratamiento consolida tres ejes centrales y prioritarios a nuestro juicio: el sendero hacia la industrialización, la inclusión social y la recuperación de la soberanía energética. Presidente, no podría comenzar el análisis del proyecto obviando el marco internacional. Es imperioso que analicemos parte de estas cosas. Hemos escuchado hasta el hartazgo. Un minuto, senador, por favor. Pido si podemos mantener el silencio, así escuchamos. Pido si podemos mantener el silencio. Gracias. Senador Fernández. Hemos escuchado hasta el hartazgo que el contexto internacional no complica a la Argentina, que solamente es una excusa, que se le utiliza para mostrarlo cada vez que nosotros pretendemos hacer uso de una excusa. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento global, la desaceleración de los principales socios comerciales afectan el crecimiento de nuestro país. Haciendo un somero repaso de estos datos, Estados Unidos redujo su crecimiento en 2013 a 1,9 y volvería a caer a 1,7 en el 2014. Europa cae el 0,4 en 2013 y crecería el 1,1 en 2014. China creció 7,7 en 2013, mucho menos de lo que venía creciendo en los años anteriores. Crecerá el 7,4 en el 2014 y se espera aún una caída más en el 2015. Brasil creció el 2,5 en el 2013 y espera que se crezca el 0,3% en el 2014. La realidad, presidente, que se escucha de todo. ¿Y por qué yo resalto este tipo de situaciones? Porque venimos escuchando que, entre otras cosas, nos dicen que debiéramos crecer al 10% como los BRICS. Brasil crece 0,3%, Rusia 0,3%, China 7,4%, India 5,4% y Sudáfrica 1,7%. A mí me encantaría que me enseñaran cómo hacen para con estos ratios poder definir el crecimiento de los BRICS, el 10% que nos suelen mencionar cada vez que tienen oportunidad. El optimismo para 2014 cae por los resultados del primer trimestre, presidente. Los factores coyunturales de los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos de Medio Oriente y Europa del Este, la desaceleración de China y Brasil, dos socios comerciales muy potentes, a nosotros nos impacta y fuertemente. Es más, si uno hace una valoración global de la situación por la que pasa Alemania, que es prácticamente la locomotora de Europa, crecerá al 1,2%, habiendo proyectado para el 2014 el 1,8, 0,6 de diferencia. ¿Qué pretendo exhibir con esto, presidente? Demostrar que el canal comercial de contagio de la crisis sigue vigente. Inevitablemente sigue vigente. Si Estados Unidos o la Unión Europea no le compra a nuestros socios, estos no crecen, y si estos socios no crecen, no nos compran a nosotros, presidente. Este es el escenario internacional desfavorable, por eso nuestras políticas económicas buscaron contrarrestar esa crisis específicamente. Argentina continuó creciendo, aún en el 2013, pero a una tasa mucho más baja, 2,9%, y cerraríamos este 2014 en 0,5%, y sobre eso vamos a hacer un análisis especial, porque se ha batido muchísimo el parche respecto de la valoración del cuál va a ser el crecimiento cuando definíamos el presupuesto para el 2014. Por supuesto, en la base de que todo el mundo se llena la boca diciendo que no se ha cumplido. El mundo no quedó ajeno a la caída del crecimiento. Los analistas y los organismos internacionales preveían una recuperación muchísimo más rápida que lo que nosotros estamos asistiendo, la que estamos viendo todos los días desde el desarrollo económico específico. Esto explica el 1 porcentual respecto del presupuesto del 2014. Si a eso le sumamos que a la par de esta situación de desaceleración mundial, hemos producido un cambio de la base 2004 para la elaboración del cálculo del Producto Bruto Interno, este cambio explica 4 puntos porcentuales de la caída promedio, con lo cual el nuevo cálculo de aquel 6,2% que habíamos definido, teniendo en cuenta que 5 puntos están explicados, nos quedaría 1,2. Si termina en 0,5 nos está faltando 0,7. Hay países que aún no han explicado hasta 1,7 de caída del presupuesto de la proyección del año en curso. ¿Qué otro factor conspira con la economía global? Bueno, la caída del crecimiento del comercio internacional, que crecía al 10% anual y que realmente ha crecido el 2%.
el 20% de lo que realmente crecía históricamente. Es un impacto de lleno para nuestras economías. El primer trimestre del 2014 deja reflejada esa desaceleración del comercio de nuestros socios, reduce exportaciones argentinas en 6,4%, Brasil es el 50% de la venta de los vehículos producidos en la Argentina y el 80% de nuestras exportaciones automotrices. Si los patentamientos en Brasil cayeron 12,2%, este año reduce 25% nuestras exportaciones de automotrices, un impacto de lleno. No se pueden obviar estas cosas, no se pueden no decirlas y no analizarlas a hora de comprender lo que nos está pasando a los argentinos. Si encima analizamos precios internacionales de los commodities, tanto de exportaciones de la región como de exportaciones de productos producidos en la Argentina, el impacto es mucho mayor. Los principales analistas de este segmento del comercio dicen que la caída aún va a seguir existiendo en el 2015 y en el 2016. En ese marco, no estamos dispuestos a que esa desaceleración de la economía global se resuelva, se combata con la ortodoxia económica, con ajuste, desempleo y pobreza, presidente. Por ello, el Gobierno adoptó políticas de fuerte impulso fiscal destinadas a la inclusión, a la equidad y a la demanda agregada, presidente. Lo venimos planteando con asiduidad. Naciones Unidas nos reconoce como uno de los primeros en tomar medidas anticíclicas que vayan produciendo ese efecto específicamente sobre el mercado y la situación real del crecimiento en los argentinos. Y ahí van las políticas dirigidas, el Procrear, el Procreauto, los Repro, el Plan 12 cuotas, el Progresar, el Proemplear, el aumento de la asignación universal por hijo, la moratoria provisional para nuestros viejos, que lo que está buscando partir del 93% de cobertura, que es enorme en nuestro país, vaya a la cobertura universal de nuestros viejos, y es una satisfacción muy grande para nosotros. A la par de tomar decisiones de estrategias estructurales, como por ejemplo la política de hidrocarburos que buscan en todo momento ese autoabastecimiento que nos resolvería buena parte de este tipo de conflictos. Expresado el contexto, para el 2014 entonces esperamos un resultado primario de 2 puntos negativos del Producto Bruto Interno. Lógicamente, resultados deficitarios traen críticas de todo calibre, de todo color. Nos hablan de la pérdida de los pilares del modelo de crecimiento del 2003 y el 2007, el superávit primario, el superávit financiero y el superávit comercial. Quiero destacar 2 factores esenciales que explican el resultado fiscal: el pago de la deuda por un lado y la pérdida del autoabastecimiento energético por el otro. En términos de deuda, hemos resuelto la situación de Repsol, compramos el 51%, hoy podemos hablar en estos términos porque hay una ley de pago que nos permite hablar en estos términos, el 51% de las acciones de Repsol, de YPF, que las tenía en su propiedad Repsol. Hemos acordado con el CIADI y hemos acordado con el Club de París, presidente. Quiero destacar que, dejando de lado la compra específica del paquete del 51% de YPF en manos de Repsol, el resto, lo que significa el acuerdo con Club de París y lo que significa el acuerdo con CIADI, no tiene que ver con nuestro gobierno, no hemos tocado un solo centavo. Es más, nuestro gobierno jamás prorrogó jurisdicción en ninguna característica, ni con CIADI y mucho menos con el Club de París, porque la deuda con Club de París arranca con la revolución fusiladora en 1956, cuando toman los primeros 700 millones de dólares para importaciones que nunca se terminaron de pagar. Así nace el Club de París. Es prácticamente un invento de los argentinos que aún seguimos cuestionándolo y todavía nos siguen dando letra para seguir explicándolo, y tuvimos que hacernos cargo. Hemos sancionado la Ley de Pago Soberano, que nos permite tratar de atacar definitivamente al 92.4% que adhirió a los 2 canjes del 2005 y del 2010 y al 7.6% que, no habiendo adherido, pueda adherir en función de determinadas condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Las conclusiones que dejan este tipo de decisiones políticas, algunas mueven la risa, porque nos preguntan ¿cuántos adhirieron? Como si fuese muy importante. La importancia de la decisión es la del gobierno, de tomar una decisión que no lo deje en ninguna situación incómoda respecto del contexto internacional. ¿Qué es lo que había que hacer? Buscar la forma para pagar. Ante un desaguisado llevado a cabo por el juez de Nueva York, no podíamos permanecer impávidos esperando que alguien nos resuelva la situación. Lo resolvió de la mejor manera que pudo el gobierno de los argentinos, con un nuevo
responsable de pago, como es el caso de Nación Fideicomiso, abriendo dos cuentas en el Banco Central, una que permita el pago al 92.4% y la otra que permita el depósito del 7.6% para aquellos que, siendo holdouts, pudieran tener esa vocación. No es una capitis diminutio, presidente, es una decisión política trascendental. Argentina no ha caído en default, palabra inglesa a la que se le dio contenido jurídico, que significa dos cosas: o la vemos por el lado de la mora cuando nos dicen que nos reclaman un pago y no estamos haciéndolo efectivo, o la vemos por el lado de la cesación de pagos. Y cesación de pagos es cuando uno no paga los sueldos, cuando uno no paga a los proveedores, cuando uno no paga la deuda interna, la deuda externa. Argentina le paga a todo el mundo porque puede y porque debe pagarle a todo el mundo. Por esa misma razón tomó la decisión definitiva de llevar adelante estas acciones. Si todavía no ha adherido, quédese tranquilo que acá no hay tontos en este mundo. Hay gente, a lo mejor, con el cuidado del caso, esperando que se vayan dando tiempos, sabe Dios cuáles son esos tiempos que estarán esperando para poder cumplir con lo que persiguen y no tener ningún tipo de complicación a la hora de hacerse de sus fondos. Nos dicen, ahora se dan cuenta de la importancia de recuperar el autoabastecimiento energético. No escucharon nuestras advertencias, presidente. Es una falta de respeto a la que asistimos permanentemente ese tipo de situaciones. Yo les ruego por el respeto que he tenido y el cariño personal que le he tenido al doctor Alfonsín, no usen ese autoabastecimiento de las postrimerías de su gestión de gobierno, porque era un gobierno o un país sin actividad, con lo cual era muy fácil tener autoabastecimiento en ese momento. Actividad nula. Y comparar en ese marco, sin comparar la realidad actual con la realidad del 2003, que es la asunción de Néstor Kirchner. En aquel momento, presidente, recuerdo que el punto más alto que tocó el pico fue de 14.783 megas y 18.500 la capacidad de producción de aquel momento. ¿Sabe cuál fue el pico de este año? 24.004 megas en el mes de enero. Y la capacidad de producción llega a 28.000 y a fin de año, tan solo a 2 o 3 meses, con las centrales que restan y la ampliación de Atucha, vamos a tener 2.000 megas más, 30.000 megas de producción. Con lo cual esto no es comparable, porque además en aquel momento cuando comenzamos había 10 provincias que estaban fuera del sistema nacional. ¿Me pueden explicar cómo hubo entonces tanto crecimiento si no hay un correlato de generación y transporte de energía? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué? ¿Llevaban pilas en cajas para que esto se pudiera llevar a la práctica? Este gobierno toma decisiones, presidente. La recuperación de YPF es una toma de una decisión, solución histórica, porque fue mala la decisión cuando se tomó, sí, claro, y la hizo alguien de mi partido, sí, claro, ¿y qué? ¿No hay que tomar decisiones? ¿No se puede pensar en beneficio de los intereses del país para resolver ese tema? En el mismo sentido, nosotros atacamos la reforma de la ley de hidrocarburos, porque hay un acuerdo con los gobernadores que es lo que nosotros entendemos lo más saludable en términos de los beneficios y la defensa de los intereses de cada una de las provincias en un Estado federal como el nuestro, bien republicano, y además comprender en esa ley de hidrocarburos las nuevas técnicas para tratar la explotación no convencional y convencional. ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos este problema de tener que comprar combustible, si tuviéramos en un autoabastecimiento en este momento? El ahorro fiscal entre 2011 y 2013 hubiese sido de 53.500 millones de pesos. El saldo comercial del 2013 hubiese sido de 14.700 millones de dólares. El resultado primario de 2013 hubiese sido positivo, 0,3% del Producto Bruto, en lugar de 0,7% negativo como va a terminar. Con autoabastecimiento se toma la senda correcta, presidente. No hay ninguna duda que tendríamos que estar en ese mismo lugar. Veamos los precios del combustible que nos ocasiona este tipo de complicaciones y que si no interviniera el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en representación del Estado Nacional, impactaría en todas las actividades. Desacoplamos los precios internos de los precios internacionales y evitamos los aumentos de los costos y a de vez incentivamos la actividad, la competitividad que tanto nos interesa promover para seguir creciendo en estos términos. La relación industria-exportaciones ronda el 31% y el Producto Bruto Interno Industrial el 19% del total, mientras que los otros países de la región, presidente, lo reducen. La participación del Producto Bruto Industrial habla de la caída en la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica y la
primarización de sus productos. Brasil 12,5%, recuerdo que Argentina está al 19%, Brasil 12,5%, Colombia 13,8%, Venezuela 14,2% y Chile 10,2%. Todos los países fueron a la baja en los últimos 10 años, sin embargo Argentina no. El subsidio a la energía oficia como un salario indirecto. ¿Por qué razón? Y porque reduce el impacto de los precios internacionales en el bolsillo del trabajador. Inevitablemente, el monto de esos subsidios, que son los 11.000 millones, abarca tanto el consumo eléctrico como el consumo de gas natural. El Estado se hace prácticamente cargo del 30% de la factura energética total. Si vamos al gasto público específico, ¿qué es lo que nos dicen cotidianamente y con tanta énfasis? Se critica el aumento porque dice que es alto, porque es ineficiente el gasto público. Hemos escuchado que el gobierno le saca plata a los pobres para darle a los ricos. Presidente, una enormidad de desconocimiento muy profundo, de un desconocimiento muy profundo y pocas ganas de estudiar, poco serio. El gasto público ha sido la herramienta poderosa de la transformación durante los últimos 10 años. Por eso, el coeficiente de Gini, que lo calculamos nosotros, lo calcula internacionalmente, todos los organismos internacionales lo aprecian y lo miran, y bajamos del 0,48 al 0,37 entre el 2004 y el 2012, presidente. Para terminar con ese verso, el impacto en la política fiscal aumenta 74% el ingreso mensual del decil más pobre y el decil más rico pierde un 3% del ingreso. A contrapelo del mundo, presidente, hace años mira cómo avanza el nivel de desigualdad país por país. Entrando de lleno al proyecto de presupuesto en tratamiento de presupuesto 2015, contiene un crecimiento de 2,8% del Producto Bruto Interno, de 4.962.000 millones. Prevé una recuperación respecto del 2014. ¿Por qué la recuperación? Porque hay un aliento al consumo, porque hay inversión pública, porque hay subsidio a la energía para sectores productivos y familiares y con política para desactivar las expectativas negativas, las profecías autocumplidas, las presiones por las devaluaciones que insisten todos los días tratando de conquistarla y hacerle daño a todos, y la reticencia inversora, presidente, porque quedarse con las cosas se supone que da algún tipo de las cosas que son pasibles de liquidarse, dan algún tipo de ventaja, pero a veces el ser mezquino también trae algún tipo de dolor de cabeza, porque como decía mi padre, Dios no quiere cosas puercas. Un saldo comercial de 9.197 millones de dólares, 21% mayor al del 2014, una variación anual del índice de precios al consumidor nacional urbano del 15,6%. La reducción del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto del 2014 se explica por dos factores, presidente. La disminución es crecimiento esperado del tipo de cambio, 15%, y un 31% de la caída específicamente de commodities como son la soja, en este caso puntualmente. Es una desaceleración en la evolución del precio de alimentos respecto del 2014. El tipo de cambio promedio nominal establecido será de 9,45 por dólar. Y un comentario. Si tomáramos los tiempos, esto fue dicho por el viceministro de Economía, pero lo quiero resaltar para que quede en el diario de sesiones y para que insistamos sobre el particular. Como se ha visto que hay una diferencia en la apreciación del 2014, yo quiero insistir sobre ese punto. Si tomáramos el tipo de cambio incluido en las leyes de presupuesto desde 2008 a 2014, el desvío más importante es el del 2014. Pero el 2008 fue 3,21 contra 3,16, 2010 3,95 contra 3,91, 2012 4,40 contra 4,55. Sostenemos un sistema de cambio administrado, de flotación administrada, y esa flotación administrada es la que nos ha permitido cumplir con las estimaciones de cambio que nosotros esperábamos. El desvío de este ejercicio es conocido, no lo tengo que explicar, pero además nadie se cierra como para que lo importante sea cumplir con la cifra que hemos puesto en un presupuesto, que es un presupuesto y no el beneficio de todos los argentinos tomando decisiones políticas cuando llegue el momento de tener que tomarlas. Prevemos una recaudación de 1.202.000 millones, que es el 24,22% del Producto Bruto Interno. En impuestos a la ganancia, bienes personales y comercio al exterior, representó en 2014 el 9,5%, presidente, y representará en este presupuesto de 2015 el 10,3% del Producto Bruto Interno. Esto implica una mejora
en la progresividad de los tributos, porque si tomáramos 1991-2000 representó tan solo el 23.1%, pero si tomamos 2001-2013 representó el 43.3%. El gasto primario sin intereses, como debe calcularse, será de 1.155.000 millones, 23.28% del Producto Bruto Interno. En estos términos, el resultado primario es superavitario de 46.600 millones, 0.94 del Producto Bruto Interno, y el resultado financiero, que será negativo, de 49.600 millones, representa el 1% del Producto Bruto Interno. Bien, ¿cuáles son los lineamientos del presupuesto 2015? Reafirmando el rol del Estado en su condición de promotor y del desarrollo argentino. Bueno, destinamos 9% del producto a las prestaciones de seguridad social, de ese 93% que ya tiene la cobertura y que vamos camino hacia la cobertura universal. Nos preguntaban por qué en el presupuesto figura una cifra que no es los 500.000 que venimos contando. Presidente, nadie va a dejar a uno afuera. Lo que pasa es que todo tiene una curva que va haciéndose lenta y se ve el despegue allá adelante. Pero si se aceleraran los plazos, sería bárbaro, nos pondría muy contento tener que pedirle al jefe de gabinete que tome una decisión administrativa y corrija el presupuesto. Se pone un promedio de lo que se supone esa curva va a ir cumpliendo con esta decisión acertadísima y festejada por lo menos por muchas de los senadoras y senadores que componemos esta honorable Cámara. El 1.6% del Producto Bruto dedicado a la niñez, que incluye 3.3 millones de pibes con asignación universal por hijo y 4 millones de pibes, hijos de los trabajadores registrados, presidente. Eso nos da una enorme satisfacción. 3.3% del producto, infraestructura, transporte, energía y vivienda. Un dato que no se puede perder de vista es que ocupamos como tercer rubro de importancia en este presupuesto, después de energía y previsión social, la educación, la cultura y la ciencia y técnica, 111.600 millones de pesos. Si hablamos de la provincia, escucharemos, el presupuesto no es equitativamente federal. Mentira, presidente. Mentira, pero las cifras muestran un crecimiento continuo en la participación de las provincias y las gestiones del Gobierno Nacional ha traccionado además la recaudación fiscal de las provincias, que representan más del 17% del Producto Bruto Interno en este presupuesto del 2015. Los ingresos por coparticipación y leyes especiales nos muestran que el 6,6% del Producto Bruto Interno fue en 2013, pero esperamos 7,2% en el 2014 y esperamos 7,8% del Producto Bruto Interno en el presupuesto de 2015. El 57% del gasto total de las provincias de los últimos 10 años se financió con recursos de origen nacional. El total asciende a 385.000 millones de pesos. En gasto de capital, transferencias nacionales financiaron el 41% de los gastos de los últimos 5 años. Para el Fondo de la Soja, otro de los elementos importantísimos, porque nadie lo quiere mencionar seguido esto, pero por este tema se regó la patria de sangre de argentinos tratando de conquistar la renta del puerto. Se prevé un crecimiento de 21.700 millones que representa el 31.6% del 2015. Con coparticipación, fondo de soja y transferencia, las provincias recibirán el 10% del Producto Bruto Interno, 476.600 millones de pesos. Es conocido el programa de desendeudamiento de las provincias sobre el stock de deuda de 69.300 millones de pesos. El stock se redujo 9.248 millones con una quita del 13%. Los periodos de gracia evitaron un desembolso de las provincias de 11.400 millones de pesos. A todo ello debemos sumar el gasto social del presupuesto del 2015 de 734.000 millones de pesos, 59% del total, profundamente federal, presidente. Conclusión. Nuestro programa de reindustrialización, inclusión social y recuperación de la soberanía energética nos permitió transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina. 7.8 millones de jubilaciones y pensiones, 7.7 niños y niñas cubiertos por asignación universal por hijo y asignación familiar, 14.000 nuevas empresas, cuando entre el 96 y el 2002 cerraron 9.000.
6 millones de nuevos puestos de trabajo, 16.500 millones de trabajadores en total. La participación del salario es del 51%. Para los peronistas es caro esto, es muy caro, porque Juan Perón hablaba del 50-50, que el 50 y el 50 fuera la distribución más o menos equitativa y ecuánime para el funcionamiento de una economía lógica, y eso es lo que está sucediendo en este momento. El salario mínimo vital y móvil, cuestionado, criticado, todo lo que se quiera decir, sigue siendo en la América Latina el de mayor valor nominal y el de mayor valor adquisitivo, y será a partir del 1 de enero 4.716 pesos. La menor desigualdad de América Latina, reducción de la deuda pública por debajo del 50% del Producto Bruto Interno, la recuperación del Sistema Nacional de Previsión Social. Presidente, en el 2006, siendo usted titular del ANSES, cuando se trajeron otra vez la administración de los dineros de los trabajadores al manejo por parte del Estado, el Fondo de sustentabilidad era de 80.200 millones de pesos. Hoy son 465.000 millones de pesos. El Estado lo puede administrar sin pagar sueldos siderales, sin pagar comisiones y en forma honesta. 1.7 millones de nuevos hogares con agua, 800.000 nuevos hogares con servicio de cloaca, 2.100.000 nuevos hogares con gas natural, 3.700.000 nuevos hogares con red eléctrica, presidente. Se duplicó el parque automotor, 12 millones de unidades. Se lanzó el primer satélite geoestacionario que hoy ya estaba en órbita, y que significa la nueva ley que está viniendo, presentada por los ministros en la mediodía del día de hoy. El Fondo Monetario Internacional, alguien que no goza de la simpatía de nosotros, ubicó a la Argentina en el tercer país de mejor calidad en términos, entre 2004 y 2011, en términos de crecimiento, superado solo por China y Bulgaria. La CEPAL informó la reducción del índice de Gini de 7 puntos porcentuales promedio. Mientras tanto, América Latina retrocede 3 puntos. También reconoce Argentina, debo ser honesto, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que lideran la reducción de la pobreza de la región, mientras se mantienen constantes en Centroamérica y fundamentalmente en México, por ser un país muy importante y muy grande. La verdad que debo pedirle disculpas a los portadores de Apocalipsis, presidente. Debo pedir disculpas, pero no tienen nada ni de espontáneos ni de ingenuos. Ni de espontáneas ni de ingenuos. A las definiciones del cóctel explosivo que tendrá el nuevo gobierno, quien gane va a encontrar un país desendeudado, un crecimiento del 6.2% en los últimos 10 años que incluyó a la mayoría de la población, porque todas las políticas que este gobierno tomó, todas son para incluir, todos meten gente adentro, no dejan a nadie afuera. Cuando la deuda de la Unión Europea, de los países del euro, por llamarle de alguna manera, es poco sostenible, dice The Economist. Algunos se opuestan a redireccionar la economía. Si ganan, tendrán derecho a hacer en su modelo lo que les parezca. Defendido por países teóricamente centrales y avanzados, donde el Estado trabaja en servicio de los mercados. Ya conocemos el tango, presidente. Crisis, desempleo, empobrecimiento. Recién veíamos por acá al diputado Sturzenegger, que es uno de los que brega por esta situación. González Fraga, Melconian, señala 3 ejes centrales y prioritarios a nuestro juicio: el sendero hacia la industrialización, la inclusión social y la recuperación de la soberanía energética. Presidente, no podría comenzar el análisis del proyecto obviando el marco internacional. Es imperioso que analicemos parte de estas cosas. Hemos escuchado hasta el hartazgo. Un minuto, senador, por favor. Pido si podemos mantener el silencio, así escuchamos. Pido si podemos mantener el silencio. Gracias. Senador Fernández. Hemos escuchado hasta el hartazgo que el contexto internacional no complica a la Argentina, que solamente es una excusa, que se lo utiliza para mostrarlo cada vez que nosotros pretendemos hacer uso de una excusa. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento global, la desaceleración de los principales socios comerciales afectan el crecimiento de nuestro país. Haciendo un somero repaso de estos datos, Estados Unidos redujo su crecimiento en 2013 a 1,9 y volvería a caer a 1,7 en el 2014. Europa cae el 0,4 en 2013 y crecería el 1,1 en 2014. China creció 7,7 en 2013, mucho menos de lo que venía creciendo en los años anteriores. Crecerá el 7,4 en el 2014 y se espera aún una caída más en el 2015.
Brasil creció el 2,5% en el 2013 y espera que se crezca el 0,3% en el 2014. La realidad, presidente, que se escucha de todo. ¿Y por qué yo resalto este tipo de situaciones? Porque venimos escuchando que, entre otras cosas, nos dicen que debiéramos crecer al 10% como los BRICS. Brasil crece 0,3%, Rusia 0,3%, China 7,4%, India 5,4% y Sudáfrica 1,7%. A mí me encantaría que me enseñaran cómo hacen para con estos ratios poder definir el crecimiento de los BRICS, el 10% que nos suelen mencionar cada vez que tienen oportunidad. El optimismo para 2014 cae por los resultados del primer trimestre, presidente. Los factores coyunturales de los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos de Medio Oriente y Europa del Este, la desaceleración de China y Brasil, dos socios comerciales muy potentes, a nosotros nos impacta y fuertemente. Es más, si uno hace una valoración global de la situación por la que pasa Alemania, que es prácticamente la locomotora de Europa, crecerá al 1,2%, habiendo proyectado para el 2014 el 1,8%, 0,6 de diferencia. ¿Qué pretendo exhibir con esto, presidente? Demostrar que el canal comercial de contagio de la crisis sigue vigente. Inevitablemente sigue vigente. Si Estados Unidos o la Unión Europea no le compra a nuestros socios, estos no crecen, y si estos socios no crecen, no nos compran a nosotros, presidente. Este es el escenario internacional desfavorable, por eso nuestras políticas económicas buscaron contrarrestar esa crisis específicamente. Argentina continuó creciendo, aún en el 2013, pero a una tasa mucho más baja, 2,9%, y cerraríamos este 2014 en 0,5%, y sobre eso vamos a hacer un análisis especial, porque se ha batido muchísimo el parche respecto de la valoración del cuál va a ser el crecimiento cuando definíamos el presupuesto para el 2014. Por supuesto, en la base de que todo el mundo se llena la boca diciendo que no se ha cumplido. El mundo no quedó ajeno a la caída del crecimiento. Los analistas y los organismos internacionales preveían una recuperación muchísimo más rápida que lo que nosotros estamos asistiendo, la que estamos viendo todos los días desde el desarrollo económico específico. Esto explica el 1 porcentual respecto del presupuesto del 2014. Si a eso le sumamos que a la par de esta situación de desaceleración mundial, hemos producido un cambio de la base 2004 para la elaboración del cálculo del Producto Bruto Interno, este cambio explica 4 puntos porcentuales de la caída promedio, con lo cual el nuevo cálculo de aquel 6,2% que habíamos definido, teniendo en cuenta que 5 puntos están explicados, nos quedaría 1,2. Si termina en 0,5 nos está faltando 0,7. Hay países que aún no han explicado hasta 1,7 de caída del presupuesto de la proyección del año en curso. ¿Qué otro factor conspira con la economía global? Bueno, la caída del crecimiento del comercio internacional, que crecía al 10% anual y que realmente ha crecido el 2%. El 20% de lo que realmente crecía históricamente. Es un impacto de lleno para nuestras economías. El primer trimestre del 2014 deja reflejada esa desaceleración del comercio de nuestros socios, reduce exportaciones argentinas en 6,4%, Brasil es el 50% de la venta de los vehículos producidos en la Argentina y el 80% de nuestras exportaciones automotrices. Si los patentamientos en Brasil cayeron 12,2%. Este año reduce 25% nuestras exportaciones de automotrices. Un impacto de lleno. No se pueden obviar estas cosas, no se pueden no decirlas y no analizarlas ahora de comprender lo que nos está pasando a los argentinos. Si encima analizamos precios internacionales de los commodities, tanto de exportaciones de la región como de exportaciones de productos producidos en la Argentina, el impacto es mucho mayor. Los principales analistas de este segmento del comercio dicen que la caída aún va a seguir existiendo en el 2015 y en el 2016. En ese marco, no estamos dispuestos a que esa desaceleración de la economía global se resuelva, se combata con la ortodoxia económica, con ajuste, desempleo y pobreza, presidente. Por ello, el Gobierno adoptó políticas de fuerte impulso fiscal destinadas a la inclusión, a la equidad y a la demanda agregada, presidente. Lo venimos planteando con asiduidad. Naciones Unidas nos reconoce como uno de los primeros en tomar medidas anticíclicas que vayan produciendo ese efecto específicamente sobre el mercado
y la situación real del crecimiento en los argentinos. Y ahí van las políticas dirigidas, el Procrear, el Procreauto, los Repro, el Plan 12 cuotas, el Progresar, el Proemplear, el aumento de la asignación universal por hijo, la moratoria provisional para nuestros viejos, que lo que está buscando partir del 93% de cobertura, que es enorme en nuestro país, vaya a la cobertura universal de nuestros viejos, y es una satisfacción muy grande para nosotros. A la par de tomar decisiones de estrategias estructurales, como por ejemplo la política de hidrocarburos que buscan en todo momento ese autoabastecimiento que nos resolvería buena parte de este tipo de conflictos. Expresado el contexto, para el 2014 entonces esperamos un resultado primario de 2 puntos negativos del Producto Bruto Interno. Lógicamente, resultados deficitarios traen críticas de todo calibre, de todo color. Nos hablan de la pérdida de los pilares del modelo de crecimiento del 2003 y 2007, el superávit primario, el superávit financiero y el superávit comercial. Quiero destacar 2 factores esenciales que explican el resultado fiscal: el pago de la deuda por un lado y la pérdida del autoabastecimiento energético por el otro. En términos de deuda, hemos resuelto la situación de Repsol, compramos el 51%, hoy podemos hablar en estos términos porque hay una ley de pago que nos permite hablar en estos términos, el 51% de las acciones de Repsol, de YPF, que las tenían en su propiedad Repsol. Hemos acordado con el CIADI y hemos acordado con el Club de París, presidente. Quiero destacar que, dejando de lado la compra específica del paquete del 51% de YPF en mano de Repsol, el resto, lo que significa el acuerdo con Club de París y lo que significa el acuerdo con CIADI, no tiene que ver con nuestro gobierno, no hemos tocado un solo centavo. Es más, nuestro gobierno jamás prorrogó jurisdicción en ninguna característica, ni con CIADI y mucho menos con el Club de París, porque la deuda con Club de París arranca con la revolución fusiladora en 1956, cuando toman los primeros 700 millones de dólares para importaciones que nunca se terminaron de pagar. Así nace el Club de París. Es prácticamente un invento de los argentinos que aún seguimos cuestionándolo y todavía nos siguen dando letra para seguir explicándolo, y tuvimos que hacernos cargo. Hemos sancionado la Ley de Pago Soberano, que nos permite tratar de atacar definitivamente al 92.4% que adhirió a los 2 canjes del 2005 y del 2010 y al 7.6% que, no habiendo adherido, pueda adherir en función de determinadas condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Las conclusiones que dejan este tipo de decisiones políticas, algunas mueven la risa, porque nos preguntan ¿cuántos adhirieron? Como si fuese muy importante. La importancia de la decisión es la del gobierno, de tomar una decisión que no lo deje en ninguna situación incómoda respecto del contexto internacional. ¿Qué es lo que había que hacer? Buscar la forma para pagar. Ante un desaguisado llevado a cabo por el juez de Nueva York, no podíamos permanecer impávidos esperando que alguien nos resuelva la situación. Lo resolvió de la mejor manera que pudo el gobierno de los argentinos, con un nuevo responsable de pago, como es el caso de Nación Fideicomiso, abriendo 2 cuentas en el Banco Central, una que permita el pago al 92.4% y la otra que permita el depósito del 7.6% para aquellos que, siendo holdouts, pudieran tener esa vocación. No es una capitis diminutio, presidente, es una decisión política trascendental. Argentina no ha caído en default, palabra inglesa a la que se le dio contenido jurídico, que significa 2 cosas. O la vemos por el lado de la mora, cuando nos dicen que nos reclaman un pago y no estamos haciéndolo efectivo, o la vemos por el lado de la cesación de pagos. Y cesación de pagos es cuando uno no paga los sueldos, cuando uno no paga a los proveedores, cuando uno no paga la deuda interna, la deuda externa. Argentina le paga a todo el mundo porque puede y porque debe pagarle a todo el mundo. Por esa misma razón tomó la decisión definitiva de llevar adelante estas acciones. Si todavía no ha adherido, quédese tranquilo que acá no hay tontos en este mundo. Hay gente, a lo mejor, con el cuidado del caso, esperando que se vayan dando tiempos, sabe Dios cuáles son esos tiempos que estarán esperando, para poder cumplir con lo que persiguen y no tener ningún tipo de complicación a la hora de hacerse de sus fondos. Nos dicen, ahora se dan cuenta de la importancia de recuperar el autoabastecimiento energético.
No escucharon nuestras advertencias, presidente. Es una falta de respeto a la que asistimos permanentemente ese tipo de situaciones. Yo les ruego, por el respeto que he tenido y el cariño personal que le he tenido a la doctora Alfonsín, no usen ese autoabastecimiento de las postrimerías de su gestión de gobierno, porque era un gobierno o un país sin actividad, con lo cual era muy fácil tener autoabastecimiento en ese momento. Actividad nula. Y comparar en ese marco, sin comparar la realidad actual con la realidad del 2003, que es la asunción de Néstor Kirchner. En aquel momento, presidente, recuerdo que el punto más alto que tocó el pico fue de 14.783 megas y 18.500 la capacidad de producción de aquel momento. ¿Sabe cuál fue el pico de este año? 24.004 megas en el mes de enero y la capacidad de producción llega a 28.000 y a fin de año, tan solo a 2 o 3 meses, con las centrales que restan y la ampliación de Atucha, vamos a tener 2.000 megas más, 30.000 megas de producción, con lo cual esto no es comparable, porque además en aquel momento, cuando comenzamos, había 10 provincias que estaban fuera del sistema nacional. ¿Me pueden explicar cómo hubo entonces tanto crecimiento si no hay un correlato de generación y transporte de energía? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué? ¿Llevaban pilas en cajas para que esto se pudiera llevar a la práctica? Este gobierno toma decisiones, presidente. La recuperación de YPF es una toma de una decisión, solución histórica, porque fue mala la decisión cuando se tomó, sí, claro, y la hizo alguien de mi partido, sí, claro, ¿y qué? ¿No hay que tomar decisiones? ¿No se puede pensar en beneficio de los intereses del país para resolver ese tema? En el mismo sentido, nosotros atacamos la reforma de la ley de hidrocarburos, porque hay un acuerdo con los gobernadores que es lo que nosotros entendemos lo más saludable en términos de los beneficios y la defensa de los intereses de cada una de las provincias en un Estado federal como el nuestro, bien republicano, y además comprender en esa ley de hidrocarburos las nuevas técnicas para tratar la explotación no convencional y convencional. ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos este problema de tener que comprar combustible, si tuviéramos en un autoabastecimiento en este momento? El ahorro fiscal entre 2011 y 2013 hubiese sido de 53.500 millones de pesos. El saldo comercial del 2013 hubiese sido de 14.700 millones de dólares. El resultado primario de 2013 hubiese sido positivo, 0,3% del Producto Bruto, en lugar de 0,7% negativo como va a terminar. Con autoabastecimiento se toma la senda correcta, presidente. No hay ninguna duda que tendríamos que estar en ese mismo lugar. Veamos los precios del combustible que nos ocasiona este tipo de complicaciones y que si no interviniera el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en representación del Estado Nacional, impactaría en todas las actividades. Desacoplamos los precios internos de los precios internacionales y evitamos los aumentos de los costos y a la vez incentivamos la actividad, la competitividad que tanto nos interesa promover para seguir creciendo en estos términos. La relación industria-exportaciones ronda el 31% y el Producto Bruto Interno Industrial el 19% del total, mientras que los otros países de la región, presidente, lo reducen. La participación del Producto Bruto Industrial habla de la caída en la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica y la primarización de sus productos. Brasil 12,5%, recuerdo que Argentina está al 19%, Brasil 12,5%, Colombia 13,8%, Venezuela 14,2% y Chile 10,2%. Todos los países fueron a la baja en los últimos 10 años, sin embargo Argentina no. El subsidio a la energía oficia como un salario indirecto. ¿Por qué razón? Y porque reduce el impacto de los precios internacionales en el bolsillo del trabajador. Inevitablemente, el monto de esos subsidios, que son los 11.000 millones, abarca tanto el consumo eléctrico como el consumo de gas natural. El Estado se hace prácticamente cargo del 30% de la factura energética total. Si vamos al gasto público específico, ¿qué es lo que nos dicen cotidianamente y con tanta énfasis? Se critica el aumento porque dice que es alto, porque es ineficiente el gasto público. Hemos escuchado que el gobierno le saca plata a los pobres para darle a los ricos. Presidente, una enormidad de desconocimiento muy profundo, de un desconocimiento muy profundo y pocas ganas de estudiar, poco serio. El gasto público ha sido la herramienta poderosa de la transformación durante los últimos 10 años. Por eso, el coeficiente de Gini, que lo calculamos, nosotros lo calcula internacionalmente, todos los organismos internacionales lo aprecian y lo miran, y bajamos del 0,48 al 0,37 entre el 2004 y el 2012, presidente.
Para terminar con ese verso, el impacto en la política fiscal aumenta 74% el ingreso mensual del decil más pobre y el decil más rico pierde un 3% del ingreso. A contrapelo del mundo, presidente, hace años mira cómo avanza el nivel de desigualdad país por país. Entrando de lleno al proyecto de presupuesto en tratamiento de presupuesto 2015, contiene un crecimiento de 2.8% del Producto Bruto Interno, de 4.962.000 millones. Prevé una recuperación respecto del 2014. ¿Por qué la recuperación? Porque hay un aliento al consumo, porque hay inversión pública, porque hay subsidio a la energía para sectores productivos y familiares y con política para desactivar las expectativas negativas, las profecías autocumplidas, las presiones por las devaluaciones que insisten todos los días tratando de conquistarla y hacerle daño a todos, y la reticencia inversora, presidente, porque quedarse con las cosas se supone que da algún tipo de las cosas que son pasibles de liquidarse, dar algún tipo de ventaja, pero a veces el ser mezquino también trae algún tipo de dolor de cabeza, porque como decía mi padre, Dios no quiere cosas puercas. Un saldo comercial de 9.197 millones de dólares, 21% mayor al del 2014. Una variación anual del índice de precios al consumidor nacional urbano del 15.6%. La reducción del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto del 2014 se explica por dos factores, presidente. La disminución es crecimiento esperado del tipo de cambio, 15%, y un 31% de la caída específicamente de commodities como son la soja, en este caso puntualmente. Es una desaceleración en la evolución del precio de alimentos respecto del 2014. El tipo de cambio promedio nominal establecido será de 9.45 por dólar. Y un comentario. Si tomáramos los tiempos, esto fue dicho por el viceministro de Economía, pero lo quiero resaltar para que quede en el diario de decisiones y para que insistamos sobre el particular. Como se ha visto que hay una diferencia en la apreciación del 2014, yo quiero insistir sobre ese punto. Si tomáramos el tipo de cambio incluido en las leyes de presupuesto desde 2008 a 2014, el desvío más importante es el del 2014. Pero el 2008 fue 3.21 contra 3.16, 2010 3.95 contra 3.91, 2012 4.40 contra 4.55. Sostenemos un sistema de cambio administrado, de flotación administrada, y esa flotación administrada es la que nos ha permitido cumplir con las estimaciones de cambio que nosotros esperábamos. El desvío de este ejercicio es conocido, no lo tengo que explicar, pero además nadie se cierra como para que lo importante sea cumplir con la cifra que hemos puesto en un presupuesto, que es un presupuesto y no el beneficio de todos los argentinos tomando decisiones políticas cuando llegue el momento de tener que tomarlas. Preveremos una recaudación de 1.202.000 millones, que es el 24.22% del Producto Bruto Interno. En impuestos a la ganancia, bienes personales y comercio al exterior, representó en 2014 el 9.5%, presidente, y representará en este presupuesto de 2015 el 10.3% del Producto Bruto Interno. Esto implica una mejora en la progresividad de los tributos, porque si tomáramos 1991-2000, representó tan solo el 23.1%, pero si tomamos 2001-2013, representó el 43.3%. El gasto primario sin intereses, como debe calcularse, será de 1.155.000 millones, 23.28% del Producto Bruto Interno. En estos términos, el resultado primario es superavitario de 46.600 millones, 0.94% del Producto Bruto Interno, y el resultado financiero, que será negativo, de 49.600 millones, representa el 1% del Producto Bruto Interno. Bien. ¿Cuáles son los lineamientos del presupuesto 2015? Reafirmando el rol del Estado en su condición de promotor y del desarrollo argentino. Bueno, destinamos 9% del producto a las prestaciones de seguridad social, de ese 93% que ya tiene la cobertura y que vamos camino hacia la cobertura universal. Nos preguntaban
por qué en el presupuesto figura una cifra que no es los 500.000 que venimos contando. Presidente, nadie va a dejar a uno afuera. Lo que pasa es que todo tiene una curva que va haciéndose lenta y se ve el despegue allá adelante. Pero si se aceleraron los plazos, sería bárbaro, nos pondría muy contento tener que pedirle al jefe de gabinete que tome una decisión administrativa y corrija el presupuesto. Se pone un promedio de lo que se supone esa curva va a ir cumpliendo con esta decisión acertadísima y festejada por lo menos por muchas de los senadoras y senadores que componemos esta honorable Cámara. El 1.6% del Producto Bruto dedicado a la niñez, que incluye 3.3 millones de pibes con asignación universal por hijo y 4 millones de pibes, hijos de los trabajadores registrados, presidente. Eso nos da una enorme satisfacción. 3.3% del producto, infraestructura, transporte, energía y vivienda. Un dato que no se puede perder de vista es que ocupamos como tercer rubro de importancia en este presupuesto, después de energía y previsión social, la educación, la cultura y la ciencia y técnica, 111.600 millones de pesos. Si hablamos de la provincia, escucharemos, el presupuesto no es equitativamente federal. Mentira, presidente. Mentira, pero las cifras muestran un crecimiento continuo en la participación de las provincias y la gestión del Gobierno Nacional ha traccionado además la recaudación fiscal de las provincias, que representan más del 17% del Producto Bruto Interno en este presupuesto del 2015. Los ingresos por coparticipación y leyes especiales nos muestran que el 6,6% del Producto Bruto Interno fue en 2013, pero esperamos 7,2% en el 2014 y esperamos 7,8% del Producto Bruto Interno en el presupuesto de 2015. El 57% del gasto total de las provincias de los últimos 10 años se financió con recursos de origen nacional. El total asciende a 385.000 millones de pesos. En gasto de capital, transferencias nacionales financiaron el 41% de los gastos de los últimos 5 años. Para el Fondo de la Soja, otro de los elementos importantísimos, porque nadie lo quiere mencionar seguido esto, pero por este tema se regó la patria de sangre de argentinos tratando de conquistar la renta del puerto. Se prevé un crecimiento de 21.700 millones que representa el 31.6% del 2015. Con coparticipación, fondo de soja y transferencias, las provincias recibirán el 10% del Producto Bruto Interno, 476.600 millones de pesos. Es conocido el programa de desendeudamiento de las provincias sobre el stock de deuda de 69.300 millones de pesos. El stock se redujo 9.248 millones con una quita del 13%. Los periodos de gracia evitaron un desembolso de las provincias de 11.400 millones de pesos. A todo ello debemos sumar el gasto social del presupuesto del 2015 de 734.000 millones de pesos, 59% del total, profundamente federal, presidente. Conclusión. Nuestro programa de reindustrialización, inclusión social y recuperación de la soberanía energética nos permitió transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina. 7.8 millones de jubilaciones y pensiones, 7.7 niños y niñas cubiertos por asignación universal por hijo y asignación familiar, 14.000 nuevas empresas, cuando entre el 96 y el 2002 cerraron 9.000. 6 millones de nuevos puestos de trabajo, 16.500 millones de trabajadores en total. La participación del salario es del 51%. Para los peronistas es caro esto, es muy caro, porque Juan Perón hablaba del 50-50, que el 50 y el 50 fuera la distribución más o menos equitativa y ecuánime para el funcionamiento de una economía lógica, y eso es lo que está sucediendo en este momento. El salario mínimo vital y móvil, cuestionado, criticado, todo lo que se quiera decir, sigue siendo en la América Latina el de mayor valor nominal y el de mayor valor adquisitivo, y será a partir del 1 de enero 4.716 pesos. La menor desigualdad de América Latina, reducción de la deuda pública por debajo del 50% del Producto Bruto Interno, la recuperación del Sistema Nacional de Previsión Social. Presidente, en el 2006, siendo usted titular del ANSES, cuando se trajeron otra vez la administración de los dineros de los trabajadores al manejo por parte del Estado, el Fondo de sustentabilidad era de 80.200 millones de pesos. Hoy son 465.000 millones de pesos. El Estado lo puede administrar sin pagar sueldos siderales, sin pagar comisiones y en forma honesta.
1.7 millones de nuevos hogares con agua, 800.000 nuevos hogares con servicio de cloaca, 2.100.000 nuevos hogares con gas natural, 3.700.000 nuevos hogares con red eléctrica, presidente. Se duplicó el parque automotor, 12 millones de unidades. Se lanzó el primer satélite geoestacionario que hoy ya estaba en órbita y que significa la nueva ley que está viniendo, presentada por los ministros en la medida del día de hoy. El Fondo Monetario Internacional, alguien que no goza de la simpatía de nosotros, ubicó a la Argentina en el tercer país de mejor calidad en términos, entre 2004 y 2011, en términos de crecimiento, superado solo por China y Bulgaria. La CEPAL informó la reducción del índice de Gini de 7 puntos porcentuales promedio. Mientras tanto, América Latina retrocede 3 puntos. También reconoce Argentina, debo ser honesto, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que lideran la reducción de la pobreza de la región, mientras se mantienen constantes en Centroamérica y fundamentalmente México, por ser un país muy importante y muy grande. La verdad que debo pedirle disculpas a los portadores de Apocalipsis, presidente. Debo pedir disculpas, pero no tienen nada, ni de espontáneos ni de ingenuos. Ni de espontáneos ni de ingenuos. A las definiciones del cóctel explosivo que tendrá el nuevo gobierno, quien gane va a encontrar un país desendeudado, un crecimiento del 6.2% en los últimos 10 años que incluyó a la mayoría de la población, porque todas las políticas que este gobierno tomó, todas son para incluir, todos meten gente adentro, no dejan a nadie afuera. Cuando la deuda de la Unión Europea, de los países del euro, por llamarle de alguna manera, es poco sostenible, dice The Economist. Algunos apuestan a redireccionar la economía. Si ganan, tendrán derecho a hacer en su modelo lo que les parezca, defendido por países teóricamente centrales y avanzados, donde el Estado trabaja en servicio de los mercados. Ya conocemos el tango, presidente. Crisis, desempleo, empobrecimiento. Recién veíamos por acá al diputado Sturzenegger, que es uno de los que brega por esta situación. González Fraga, Melconian, señalan que en el 2015 podrían reducirse las retenciones, dicen, el impuesto a la ganancia, y podríamos ampliar la deuda externa, que hoy es del 8%, entre el 20 y el 30, dicen ellos. ¿Será para mejorar la matriz productiva, dice uno? No, presidente, ¿sabe qué van a hacer? Van a reducir los impuestos a los sectores de altísimos recursos. Eso es lo que van a hacer. Y van a eliminar los gastos que no tengan financiamiento. Este tango lo conocemos, es viejo. Con lo cual, si el gasto social representa el 59% del presupuesto del 2015, ¿de dónde van a sacar esa plata? Que no sea de pegarle a los mismos de siempre, con más pobreza, con más crisis, con más dolor, con más de lo que ya hemos visto en algún momento. A pesar del fallo insensato de la justicia de Nueva York, va a quedar la oportunidad de resolverse las cosas en no mucho tiempo más, con políticas inteligentes y bien planteadas y saliendo de los escollos que hoy son insalvables y no hay forma de poder resolverlos, se va a poder resolver sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La visión entonces está planteada en eso, presidente. ¿Es un presupuesto altamente ambicioso? ¿Solucionado los problemas del país? No, estamos lejísimos, por desgracia. Mientras que haya un pobre en la Argentina, mientras haya un viejo que sufra, un pibe que sufra, estamos muy lejos. No hay forma que se pueda resolver que no sea por las decisiones políticas tomadas en forma acertada y en respeto de los otros. No lo hemos visto durante mucho tiempo. Hemos apreciado decisiones equivocadas, aceptando las reglas de fuego y diciendo amén al Fondo Monetario Internacional. A cuánto tipo se le dio vuelta al mundo y creyó que tenían oportunidades concretas de ofrecer decisiones acertadas para el crecimiento y el desarrollo de los argentinos, que fue más pobreza, más exclusión, más dolor, menos trabajo, menos justicia social, menos respeto por el otro. Bueno, creemos entonces que hemos presentado una herramienta más, creemos que esa herramienta puede ser sujeta a revisión tantas veces como sea necesario. Los presupuestos se hacen en forma pesimista y los resultados después se van observando con el tiempo. Apreciamos que en este marco hemos puesto demasiadas políticas públicas a funcionar, que la caída de Lehman Brothers impacta a la Argentina porque, vuelvo a insistir, si le pega a nuestros socios y nuestros socios no crecen, nuestros socios no nos compran. Y la situación es imperante en el mundo, le pasa a Estados Unidos, a Portugal, España, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, le pasa a la mayoría de los países que son nuestros compradores, nuestros socios, y que necesitamos que nos compren para no volver para atrás.
Son situaciones muy particulares, son situaciones concretas las que la Argentina tiene por delante y nosotros estamos convencidos que esta herramienta, que es una herramienta de trabajo, que es una herramienta para llevar adelante la estrategia de la política, nosotros la estamos llevando o la hemos ofrecido como corresponde a este Senado de la Nación en las mejores características. Bueno, escucharemos el debate y como cierre seguramente haremos algunas conclusiones de lo que se diga en este debate porque entendemos que tenemos mucho para exigirnos nosotros mismos como gestión de gobierno. Muchas gracias, presidente.